¿Compartimos palabra del Señor en este día? Amén, amados hermanos. Les invito a compartir la palabra del Señor en este día. Estaremos compartiendo este domingo, y si es posible haremos un seguimiento para el próximo domingo, dependiendo del tiempo. Es importante que usted también en casa esté atento a esta lectura y después, seguro, pueda escudriñar, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Voy a dar lectura a algunos pasajes en el libro de Daniel y algo también en Lucas. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, y en Lucas, en el capítulo 12. ¿Ya? Así dice acá en Daniel, en el capítulo 7, versículo 13. El contexto es muy amplio. Es cierto que esto se estudia, se enseña y bueno, es bastante el desarrollo. Tomaré algunos versículos. Dice así Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Verso 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Ahora bien, el últimos dos versículos 26 y 27 del mismo capítulo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios les servirán, así dice, y obedecerán. Leeremos en Lucas, en el capítulo 12, hablando el Señor, en Lucas, en el capítulo 12, este es un paralelo de Mateo capítulo 7, dice aquí el escritor de discípulo amado, médico amado, dice el verso 31, Lucas 12, 31, más, dice el Señor, buscad el reino de Dios, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y añade el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El verso 34 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estaremos hablando en estos domingos de lo que la palabra del Señor ha revelado, ha manifestado. Está inspirada esta escritura para darnos a conocer una verdad muy grande, realmente es muy grande. Grande en cuanto a su alcance, grande en cuanto a el cambio que produce. Es una verdad grande también por el poder que se manifiesta.
Muchos son los esfuerzos humanos, muchos, para cambiar al hombre o cambiarse a sí mismo. Muchos los esfuerzos. Hay un interés genuino, verdadero, de cambio. El apóstol Pablo decía que uno quiere hacer lo bueno, pero finalmente se encuentra haciendo lo opuesto, lo malo. Que debemos reconocer que finalmente hay algo interno dentro de nosotros que nos domina, que nos lleva esclavos, que nos esclaviza, que somete esa buena voluntad original cuando hacemos pactos, acuerdos, cuando declaramos nuestro amor, cuando nos comprometemos, que esclaviza todo, que somete todo lo bueno y nos inclinamos al mal. Somos entonces vencidos, dirán las Escrituras, por una potestad, una autoridad que nos supera. Anhelamos salir de esa condición. En el mundo no se utilizan los términos escriturales. Los términos escriturales son términos propios de una escritura inspirada. Pero no quiere decir que sea distinto. La vida, la presencia, la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra mostró y demostró justamente que es posible que esta situación de dominio sobre el hombre, esta situación de potestad maligna que nos lleva cautivo, todo esto es posible que sea cambiado. El Señor dijo así, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de esa situación que nos lleva permanente, continuamente, en una dirección opuesta al bien, nos lleva al mal. Hablaremos entonces estos días domingos acerca de cómo lo presentan las Escrituras, esta palabra inspirada, revelada de Dios. Esta gran verdad que decíamos al principio se refiere justamente a lo que se conoce en los evangelios, en el libro de los Hechos también, en Romanos, bueno, en las cartas y Apocalipsis. Se conoce como el reino de Dios o el reino de los cielos. Cuando se manifiesta, cuando se habla esto allí en Daniel, no es la primera vez. Este profeta, este varón Daniel, algunos de sus contemporáneos, de sus amigos también, estuvieron viviendo un momento que antes había sido ya profetizado acerca de una manifestación muy grande de imperios muy poderosos en el tiempo de los babilonios, con uno de sus reyes principales, al principio Nabucodonosor, en el tiempo luego de los medos y persas, en el tiempo de los griegos. Por cierto, no todo eso estuvo viviéndolo Daniel, lo vivió proféticamente. Y finalmente en el tiempo de Roma o de los romanos, después de los griegos. Daniel vive intensamente por el Espíritu Santo, vive esta experiencia, siente esta experiencia, la conoce en parte. Mucho de eso queda sellado hasta que viniera justamente el que es central en la profecía de Daniel, haciendo referencia a algunos versículos que leímos, ¿no? Y que en el paralelo profético de esta Apocalipsis de Daniel, el paralelo profético, usted encontrará muchas referencias. Isaías es riquísimo al respecto de la venida del rey, ¿no?
y que su reino no tendría fin. Lo decíamos el domingo pasado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ¿no?, sobre su hombro, ¿no? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Entonces, esta grandeza de la manifestación de Dios para cambiar la condición suya y mía, la condición del ser humano, no solo está en el pasaje que leímos en Daniel, sino desde antes. Unas palabras de nuestro Señor Jesucristo hacen mención en el libro de Mateo y en el libro de Marcos que este reino quedó oculto, ¿no? El misterio de esta autoridad gloriosa de Dios quedó oculto desde la fundación del mundo. Dios le daba al hombre el señorear, el gobernar sobre todas las obras que Dios había hecho. Pero el hombre perdió, justamente desde el principio, las posibilidades de realmente ejercer dominio, ejercer gobierno, como debía ser. Al comer de esta experiencia de lo que era el bien y el mal, al interiorizarse, al participar de algo que Dios le había dicho que no debía de hacer, este árbol de la ciencia del bien y del mal, no pudo conocer esta ciencia en términos, como dirá el apóstol Pablo, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Difícil, porque el hombre no conoce cuál es el bien del hombre en la tierra. No lo conocía. No conocía el reino. Es un misterio, ¿no? Entonces, esta verdad gloriosa, transversal en las Escrituras, está puesta aquí para que nosotros la conozcamos, porque es un misterio, ¿no?, que para los hijos del Señor, para los llamados, no queda como una parábola, que es lo que presenta el Señor allí en Mateo capítulo 13, hablando de lo que se conoce como las parábolas del reino de los cielos o las parábolas del reino de Dios. No queda como parábola para nosotros, sino que, dijo el Señor, a vosotros os es concedido, ¿no?, dar a conocer los misterios del reino de Dios. Pues bien, lo que estaremos viendo es un poquito aquello que el Señor decía: buscad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Porque ustedes, que son una manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino. Es una respuesta contundente del Señor, es una afirmación muy grande, porque no hay otra tan clara así, le ha placido daros el reino, como lo que decía en los pasajes que leímos allí en Daniel, que habrían hijos del Señor, un pueblo del Señor, llamado, santificado, como leímos en las primeras lecturas, ¿no?, de allí de Éxodo 19, por ejemplo, ¿no?, me seréis un reino de sacerdotes. En el caso del pueblo de Israel, no pudo vencer con el bien el mal. No pudo. Después de todo lo equivocado de Salomón en su reino, un reino tan poderoso, con poder económico, con un poder en gestión, con sabiduría y todo, no pudo vencer y perdió finalmente esa potestad de vencer con el bien el mal, al punto que se dividió el reino hasta estos días. Pero el Señor vino justamente y vino para anunciar las posibilidades directas, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, dirá el Señor en boca del profeta Isaías. También dirá el Señor por el mismo Isaías: he aquí que el Señor mismo daría una señal. Emmanuel sería el nombre que tendría esa señal gloriosa, y esa señal no era otra más gloriosa que esta, que envuelto en pañales, ¿no?, el canto de los
de los ángeles dirían, ¿no? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, que es el ungido Rey. Dios mismo entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vendría en Cristo Jesús a vencer con el bien el mal, a manifestar, a dar a conocer el Rey. Y que esta victoria no es externa primeramente, sino primeramente es en el corazón, en nuestra alma, que está cautiva, que está esclavizada, es libertada o liberada por la verdad gloriosa de quién es el ungido Rey, el Hijo del Dios viviente. De eso tratará Dios mediante hoy, en parte, si el Señor así nos guía y nos permite el próximo domingo, para hablar acerca del reino de Dios y no separarlo, sino que a continuación de ello, hablar de quién es este Rey, que no es otro que Jesús, como muchos se llamaban Jesús, Salvador, como Josué, por ejemplo, pero que Jesús de Nazaret, a quien yo os anuncio, Él es el Rey ungido, Él es el Cristo, el ungido Rey. Pues bien, ¿cómo se manifiesta esta verdad en las Escrituras? En lo que nosotros conocemos como Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Fíjese usted, vamos a considerar unas palabras que el Señor mismo dijo. Es importante porque esta verdad, siendo tan grande como es, está un poco entregada a veces, no con algunas precisiones. Pedimos al Señor hacerlo bien y esas imprecisiones hacen que tengamos confusión con respecto al reino de Dios. Voy a mencionar las palabras del Señor. Él mencionó esto, fíjese usted. Mencionó que el reino se ha acercado, lo mismo que el Bautista. Mencionó también el Señor, luego de eso, en el período de sus 3 años de ministerio, fue ordenado esto. Primero dijo el reino de Dios acercado. Luego el Señor dijo, el reino de Dios ha llegado. Así dijo el Señor. Después el mismo Señor dijo, periódicamente, así con un periodo de tiempo, dijo, el reino de Dios está en vosotros. No es que viene, está, dijo. Y finalmente habló de cómo se entra a este reino. Recordarán ustedes aquello tan íntimo en cuanto al reino de Dios cuando el Señor habló con Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar. Finalmente las Escrituras hablan también que este reino es distinto a otros reinos. Claro que se ha de discernir espiritualmente. Si los reinos, los reyes en el tiempo del Señor, ¿no?, hubieran conocido la sabiduría de Dios, que le habrían crucificado. Oh, por supuesto que no. Si hubiesen sabido quién era. Pero eso mismo dice el apóstol Pablo acerca del reino de Dios, es necesario discernirlo espiritualmente. El mismo Señor le dirá eso a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Vamos entonces a considerar algunas cosas en primer lugar acerca de cómo es esto de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se acerca? ¿No? Esto es parecido a cuando el Señor le dice a alguien, no estás lejos del reino. Las palabras, como Él se ha acercado, o como alguien puede estar lejos del reino o cerca del reino. No olvidemos que estamos hablando de la presencia de Dios mismo entre nosotros. Juan, el discípulo más joven de su tiempo, amado por el Señor, dice, no, vimos su gloria. A Dios mismo nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, mire eso. Él le ha dado a conocer.
Entonces, hablando de cómo se ha acercado el reino de Dios, Juan primeramente, Juan el Bautista dijo así: arrepentíos, dijo, Mateo 3, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, preparad el camino al Rey. Es la misma palabra, es el mismo entendimiento, mejor dicho. Enderezad sus sendas. En una imagen escritural dice: bájese todo monte, toda autoridad alta, bájese, ¿no? Y todo lo que esté como hundido, levántese, allánese, todo quede en un solo nivel, listos todos para recibir, para reconocer al Rey que venía. Tu Rey viene a ti, decía el Señor, ¿no? Montado en un pollino, hijo de asna. Hacía referencia entonces al reino de Dios que se había acercado. Y él bautizaba a propósito de eso. Que toda una generación en tiempos del Bautista debía reconocer que el reino de Dios se había acercado. Recordarán, un paréntesis, cuando esto fue notorio a unos varones llamados que venían del Oriente, ¿no? Estos sabios, estos magos, preguntando dónde está el rey que ha nacido. Recordarán eso, ¿no? Y como un rey vasallo, la verdad, ¿no? Vasallo de Roma, muy engreído, este Herodes, ¿no? Preguntó para saber y quiso indagar cómo estos varones por el Señor fueron advertidos y tomaron otro camino de regreso. Bueno, este rey hizo algo que estaba también profetizado, ¿no? El dolor, el llanto de Raquel que lloraba por sus hijos. Estaba hablando de cómo dio muerte a muchos pequeñitos, a muchos niños, tratando de detener la manifestación del reino de Dios que se había acercado. De esto entonces, el mismo Señor después en el capítulo 4 de Mateo, verso 17, el mismo Señor, cuando él citó que el pueblo que estaba bajo tinieblas, asentado, dice, en tinieblas, el pueblo vio una gran luz, un resplandor muy grande, un resplandor de entendimiento, un resplandor de esperanza, un resplandor de cambio de vida total. Gloria al Señor. Cuando dijo eso el Señor, citando la profecía, dice: los que estaban en sombra, en región de sombra, de muerte, les resplandece la luz. Gloria al Señor. Él es la luz del mundo. Él es la luz de un reino glorioso de luz. Y los que le siguen no andan en tinieblas, ya no más tinieblas, es la luz de la vida, de una vida nueva. Allí en ese momento, en el verso 17, el Señor dice: desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba en el inicio de su ministerio el Señor, ¿no? Y dice la Escritura que cuando comienza eso, la gente también se acerca. Ahora, se acerca físicamente. Y allí estaban en un monte llamado así, ¿no? El monte donde el Señor compartió las bienaventuranzas, donde el Señor da a conocer la doctrina de este reino, cuando dijo: oísteis que fue dicho en el monte Sinaí, mas yo os digo, haciendo referencia según los paralelos bíblicos a este monte de Sión. Allí el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos,
Así dijo el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que lloran, bienaventurados, porque recibirán consolación. El reino de Dios entonces es, ¿qué cosa? Es riqueza para un espíritu empobrecido. Es consolación para un corazón que llora desconsoladamente. Amén. Es, como dice aquí, es tierra, es posesión, es herencia, es justicia, es misericordia, y cita estas que conocemos como felicidades que llegan, bienaventuranzas que llegan, regocijos que llegan. Y diciendo el Señor, ¿no? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablando de la necesidad de acercarnos, pero acercarnos por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza que con autoridad el Señor estaba entregándoles como revelación, como verdad gloriosa que el Padre le había entregado a él. En ese contexto de enseñanza y de dirección, en este acercamiento del reino de Dios, el Señor dice, en cuanto a acercarse, dice, buscar. Ahí está esa palabra. También está la otra palabra, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. El reino se acerca a nosotros, Cristo se acerca, el reino viene a nosotros. Es el evangelio, es la noticia del reino. ¿Qué debemos de hacer? Buscar el reino. Eso es disposición, dejar otras cosas. Buscar es quitar la mira, ¿no? Nuestro objetivo en la vida, de afanes, de que comemos, de que vestimos, de que bebemos, etc. Y ahora nos concentraremos, como dirá Pablo a los colosenses, ¿no? En poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, reinando a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que dice. Dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido, porque el Padre quiere darnos el reino, le ha placido darnos el reino. Oren pidiendo, Padre, venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no hace referencia a una política de extensión física, primeramente. No, fíjese que luego dice, necesitamos comer una comida distinta, danos el pan, ¿no? Tu pan, ¿no? Perdónanos, Señor. Está refiriéndose a cosas internas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Ahí está cómo este reino viene para sacarnos de esa condición de descrédito ante Él, esa condición de esclavos ante Él, sacarnos de, como dirá el salmista, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y poner nuestro pie sobre peña, aleluya, enderezar nuestros pasos y poner en nuestra boca un cántico nuevo, aleluya, alabanzas al Señor. El cántico nuevo en las Escrituras hace referencia no a canciones nuevas, sino a un cambio total. Es el cántico del bendito Hijo de Dios, el cántico del Cordero. Acercarse, entonces, es la primera palabra. El reino se acerca y nosotros buscamos. El reino se acerca y nosotros pedimos que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en nuestra vida, en nuestro corazón. Venga tu reino. Allí mismo también el Señor corrigió algo. Cuando se acerca el reino, nosotros tenemos que tener cuidado, porque decimos, yo me encomiendo al Señor, al Rey, todos los días le digo, en tu nombre, Señor.
No, dijo el Señor. En la doctrina del reino que se ha acercado, dijo, no, 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 no todo aquel que me llame, Señor, Señor, entrará. No haciendo una imagen escatológica, final de entrada. No, no, no. Luego va a decir el Señor cómo se entra. Primero, en el acercarse, dice, corrige tu forma de hablar, corrige tu forma de plantearte. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino tiene una palabra. El que oye mis palabras y las hace, está preparándose, ordenándose. En otro pasaje dice, va a ser apto para el reino de Dios. Eso es lo primero. Tal vez eres creyente, somos creyentes. La iglesia cree. La iglesia conocida como Congregación de Israel también creía, amados hermanos. Estaban frente al mismo Señor, al Rey, y no le reconocieron. Es necesario entonces considerar esto. No es todo el que me llame Señor, Señor, aunque incluso hayamos tenido señales o experiencias, ¿no? También en el tiempo del Señor los demás echaban fuera demonios. Otros hijos, ¿por qué los echan? Lo echaban fuera los demonios. Sí, también habían disposiciones para sanar enfermos. Muchos profetas lo hicieron. El tema es tomar la palabra del Señor, tomar la palabra del Rey y obedecerla. Es lo que el Señor dice. También le dijo a un varón el Señor que no es asunto de, no es asunto de creer en términos tan amplios, tan globales, tan generales. Todos creemos en Dios. No es así, cuidado. No, es que yo creo. No es así, repito, no es así. No es así. Había una expresión principal, muy principal, fundamental para el pueblo de Israel. Dios mismo se la había enseñado. Oye Israel, mira, oye pueblo mío, ¿no? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, por tanto amarás al Señor. Le había enseñado nuestro Dios a su pueblo, y debía entenderlo, que Dios mismo era solo uno, esencialmente uno, y que como pueblo debían ser uno con respecto a Él. Y también cada uno, cada persona, también su mente, su corazón, su alma, su cuerpo, todo su ser, uno. Santiago dice, tú crees que Dios es uno. O sea, tú crees en esa verdad revelada por Dios. Deuteronomio capítulo 6. Claro, puede uno creer, pero no es suficiente. ¿Cómo eso se hace? ¿Cómo eso se cumple? Es la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que diga, oh Señor, tú eres uno, entrará en el reino de los cielos. Por eso el Señor le dice a un principal en esto, un entendido llamado Nicodemo, que fue a visitarle a él de noche, le dijo, bueno, primero Nicodemo, como nosotros tal vez, oh Señor, sabemos que has venido de Dios, has venido, el reino se ha acercado, ¿no? Has venido, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero lo primero que el Señor corrige, le dice, mira, de cierto te digo, que el que no nace de arriba, el que no nace de lo celestial, el que no nace de nuevo, no puede decir que ve, no puede ver el reino de Dios. Entonces, se ha acercado, pero no es algo de un acercamiento humano. Nicodemo le dijo, pero es imposible. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Y el Señor nuevamente corrige, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y añade el Señor, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de agua y del espíritu. Todo aquel que nace de agua y del espíritu
es nacido del Espíritu, es nacido de nuevo, pero es nacido de arriba y podrá entender, como dirá Pablo, o perdón, como dirá el Señor, la parábola llamada así, la parábola de la siembra, de la cosecha, la necesidad de entender la palabra del reino de Dios. El acercarse entonces necesita un discernir, un examinar frente a qué estamos. No es apurarse, no es decir, yo creo, ahí voy. Cuidado, dijo el Señor, asiéntate primero, para el tiempo de hoy, toma una calculadora, calcula bien los costos, porque tú no puedes comenzar a construir una casa, un edificio, si no lo calculas primero. Vas a quedar hasta la mitad. Tal vez muchos han dicho, yo era creyente, yo iba con mis padres, yo cantaba esos himnos, yo creo en Dios, y cuando se hacen encuestas se coloca, yo soy evangélico, pero quedaste hasta la mitad. No siguió construyéndose nada en tu vida. Te acercaste, el reino se acercó a ti, el rey se acercó, le dijiste Señor, Señor, pero hasta allí. Hasta allí. Es necesario entender algunas cosas más. Lo segundo que dijo el Señor no es solo que se había acercado. Lo segundo que dijo el Señor es que el reino de los cielos ha llegado. Le invito en Mateo capítulo 12, las Escrituras mencionan un pasaje muy completo, es muy completo, ¿no? En el capítulo 12, hablando acerca de un endemoniado, ciego y mudo, así dice, ciego y mudo, que le trajeron al Señor. El Señor le sanó de tal manera que el que había sido ciego y mudo veía y hablaba. Es muy importante eso, veía y hablaba. La gente estaba sorprendida, atónita, y dijeron, ¿será este el rey? ¿Cómo es eso? ¿Será este el hijo de David que se había anunciado que vendría, ¿no? Y está en Samuel 7, dijo el Señor a David, uno nacido de ti, de tu descendencia, tomaría justamente su trono y sería estable y para siempre. ¿Será este? Mas los fariseos decían, no, este echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y así ahí comienza un relato, ¿no? Cuando el Señor entendió los pensamientos de ellos, y que conste conoce nuestros pensamientos, el Señor dijo algo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿no? Así dijo el Señor. Y toda ciudad dividida contra sí misma es asolada. O toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es cosa para que piensen. No va a permanecer un país dividido, con posiciones políticas extremas, sin reconocerse en primer lugar como prójimo el uno al otro y cumplir ese segundo mandamiento del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por cierto, lo más importante es el primer y grande mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero una ciudad, un país, una ciudad dividida, una casa dividida, no va a permanecer. Si sigue dividida tu casa, lo que requieres es que venga el reino de Dios a tu casa. Jesús dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues, dijo el Señor, permanecerá su reino? Añadió algo al Señor entonces. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, mire el énfasis que pone el Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que dice el Señor es que el reino de Dios es más fuerte que la potestad que gobierna el corazón del hombre.
El hombre fuerte que llega y toma dominio de una casa. El Señor viene a tu vida. Es poderoso el Señor. Es más fuerte que tus inclinaciones, que tus tentaciones, que tus luchas, que tus arrebatos, que tu ira o que tus blasfemias contra Dios. Más fuerte es el Señor. Amén. Poderoso es el Señor. Y Él, por el Espíritu de Dios, puede echar fuera toda esa malignidad de nuestra vida. Entonces llega el reino, dijo. Es como por su dedo indicando no más, dice el Señor, a esa condición de esclavitud, a esa condición de debilidad, de pérdida, donde por más que intentes arreglar las cosas en tu casa con tu esposa, con tu esposo, vuelve el adulterio, vuelve la mentira, vuelve el engaño, la hipocresía y nos vence. Pero si viene el Espíritu de Dios, confiesas el nombre del Señor, el Espíritu de Dios viene a ti, toma con fuerza esa potestad, es echada fuera de nuestra vida, es quitada de nuestra vida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Amén. Eres libre. Y eso significa, dice el Señor, que el reino de Dios ha llegado. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, llega el reino de Dios, porque el Espíritu del Señor es el Espíritu del Rey, es el Espíritu del Señor. Por eso dijo el Señor allí en Mateo capítulo 13, dice, ¿no? Cuando le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? ¿No? Que el sembrador salió a sembrar y que parte, bueno, ¿por qué? Entonces el Señor dijo, porque a vosotros, a los discípulos, a los hijos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Él quiere darte a conocer estos misterios. El reino de los cielos ha llegado. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Ha llegado. Por eso cuando Él le preguntó a sus apóstoles, le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? Unos dicen que eres Jeremías, Elías, el Bautista. Y vosotros, dijo el Señor, ¿quién decís que soy yo? Allí viene el Espíritu de Dios sobre Simón, hijo de Jonás, y le dice, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Cristo, entiéndase, ungido Rey, tú eres el Rey, tú eres el ungido. El Hijo del Dios viviente. Oh, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se inicia la revelación del reino de Dios cuando el Espíritu de Dios, el Padre, por medio de la obra del Padre, en tu corazón revela quién es el Rey. Por eso el Señor le dijo, mira, te doy las llaves del reino, para que se abra, para que se pueda entrar. Te doy las llaves del reino de los cielos. Esas llaves ya no las tiene Pedro, por supuesto. Esas llaves están hoy listas para abrir. Aleluya. Todo aquel que está en condiciones de bajo potestad, de angustia, de opresión, crisis que ya no se pueden soportar, pero más que todas esas cosas que podrían tener algún apoyo médico, social, humano, aquella situación del alma, el Señor puede venir a ti, ¿no? Como atalaya, dice la Escritura, bendito sea el Señor, ¿no? Decir, el Señor reina. Aleluya. Y va a reinar en tu corazón. Va a reinar en tu corazón. Que sea este un momento para meditar, para orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús oramos, dándote las gracias. Que todo aquel que haya oído, Padre, pueda disponerse y decir,
Oh, heme aquí, Señor. Venga tu reino en mi corazón. Así sea, Señor. Padre, que así sea. En el nombre todopoderoso de Jesucristo el Señor, pon tu palabra en su boca y en su corazón, Padre. Amén.